Una vez estaba en una cafetería de Sevilla, días cercanos a esa Semana Santa, a la de otro año, en la que vosotros hicisteis lo que dio pie al libro de 13 noches, y había dos señoras charlando, tomando allí un té, un café, y una de ellas le decía a la otra, estaban hablando del Jesús del Gran Poder, y le decía que ella iba a menudo, y que lo que más le gustaba del Jesús del Gran Poder era lo bien que escuchaba. Lo bien que escuchaba. Eso va en contra de lo que acaba usted de decir. ¿Por qué? De lo de que lo peor que hay en este mundo es los que escuchan y solo viven de escuchar. Hijo Nada mío, menos que el usted Jesús no del Gran tiene Poder. ni la menor idea de cómo hubieran salido corriendo las dos viejas si les llega a hablar el Gran Poder. Hubieran salido con la braga al aire, vamos. Despepitadas. Y a ti si se te aparece el Jesús del Gran Poder y te habla, ¿qué haces? Yo nada, contestarle si me pregunta y si no, oírlo, porque ante el Gran Poder yo soy un pobre. Entonces escucharía, pero hay que aclarar una cosa. Jesús del Gran Poder no es porque pueda mucho. En Andalucía el gran poder es lo que se hace por necesidad. Cuando un niño dice no puedo, le dice su tata, pues haz un poder. Es ese poder al que se refiere, el gran poder, el que no quiere Polanco. El dedo que yo iba a meter antes en una llaga era el siguiente. Se dice que usted habla muy bien, tan bien como escribe, o mejor incluso de cómo escribe. Yo estoy harto, Antonio, de que a mí me digan que yo escribo como hablo o hablo como escribo, Sí, lo cual ¿verdad? no es cierto. Pues yo sí, O sea, yo creo que tú sí. hablas como escribes, escribes como hablas. Sí, yo creo que sí. ¿Para qué le vas a llevar la contraria? Yo como sé. Pero hablar ¿Cómo sale voy a con saber mucha yo? facilidad. Te Y sale o no te escribir- sale, pero si sale, pero sale con y facilidad. escribir, a mí Escribir, no. también. Escribir me sale con facilidad. Hombre, luego tengo que reformar, corregir. Pero yo cuando me siento a escribir, que es un poco por ráfagas, pero cuando sé que voy a escribir, escribo de una manera muy fluida. Y soy de las pocas personas que creen en la inspiración. La inspiración es lo que matiza, da sentido y personaliza la obra de cada uno. Claro, pero es que a ti siempre te pilla trabajando, como decía Picasso. Claro. Y entonces funciona, Claro, ¿no? yo Porque estoy eres gran trabajador. pero no conviene confundir la inspiración con la transpiración. Es decir, a las 9 yo desayuno, pero en la cama, in situ. 11 y media me levanto, trabajo, a las 2 menos cuarto me dan de almorzar, muy poquito. Hago otra cosa que se llama el clean, que lo hago siempre y se congela la casa en su silencio mientras yo me traspongo un poco. Me levanto, trabajo a las 6 y cuarto, me dan el té y a las 9 en general estoy otra vez en la cama y ceno en la cama. Es decir, me levanto muy poco. Y me levanto bien, no me levanto con mal humor, ni con un sentido de agradecerle a la vida un día nuevo, con una aurora maravillosa cuyas luces se han deslizado por los barrotes del balcón mientras yo... No soy un cursi. Entonces, la tostada, lo que hago con el es... aceite. No, nada de la tostada, con aceite, eso será usted que tiene un estómago de hierro. Ah, no toma tostada con Naturalmente que no. Eso sí. Tomo papaya. Ah, sí, la recomiendo. Y luego dos. kéfir. Y luego 2 tazas de té. Tampoco es para echar barriga, pero No, es eso todo. eso es todo lo Sí, que eso tomas. es todo. Sí. En el desayuno sí. Y una galleta de este calibre, aunque esté feo señalar, que parto en 32 pequeños trozos para mis 4 perros. Le toca 8 trocitos a cada uno, para fomentar la unión, el respeto mutuo, la recíproca solidaridad y el hecho de saber que no tienen que impacientarse. Es una especie de comunión diaria. Jesús, hablábamos, lo habías puesto tú sobre el tapete de España y de los españoles. Está en el libro, pero incluso está subrayado en un recuadro al comienzo de uno de los capítulos. España, Ni tragedia, ni comedia, ni drama, farsa. Eso es verdad. España, comedia, tragedia o farsa. No, No. tragedia, Y él comedia contesta- o drama. Y él contesta farsa. Farsa. Por eso tiene tanto interés el teatro de Valle Inclán, que por otra parte es irrepresentable. Pero por eso porque es lo que refleja mejor España. España siempre se ha creído que es un país como trágico. España siempre se ha creído que es un país como dramático, sangriento, de luchas cainitas. Eso pasa en todas partes. Cuando de verdad se da un golpe de Estado, aquí se da un alpargatazo, como el que se dio en el año 81. Y cuando se da de verdad una guerra civil, se hace esa guerra civil sin pies ni cabeza, que fue esa guerra no civil, porque anda que si llega a ser militar, esa guerra terrible de los 3 años, que más vale llamarle guerra de los 3 años y tengamos la fiesta en paz. Hoy, día 21 de enero, el día en el que se graba esta entrevista, no sabemos ninguno de los tres lo que podrá pasar en el interregno entre el día de la grabación y el día de la emisión. ETA ha roto la tregua y ha asesinado en Madrid a un militar.
¿Qué tienes que decir al respecto? Se ha reanudado el crimen, era de esperar, se sabía. Y eso hace muy claro que el desastre nuevo sea un índice que señala implacablemente a los ambiguos y a los vacilantes. Sin la solidaridad de todos los demócratas en todos los campos y en todos los sentidos, no se verá aislada ETA, ni por tanto se frenará. De eso estoy absolutamente convencido, de que sobre la muerte no puede hablarse, porque ningún problema, por mucho que haya y se defienda lo que se defienda, se crea en la muerte, y todo diálogo tiene que hacerse en la vida, cualquier diálogo que sea, y me parece que pueden ser todos. ¿Tú convocarías el referéndum que pide Arzayus? Bueno, ¿Crees que esa sería una salida al laberinto? pero yo, en todo caso, a lo mejor dejaba que Arzayus lo convocara. No lo convocaría desde aquí, dejaría a lo mejor que lo convocara él. Y salir de una vez de dudas. Porque hay una cosa que es un poco infantil. El pedir para que se cabree alguien y diga no. El chinchar y chinchar y chinchar hasta que alguien dé la primera bofetada. Eso es muy de una cierta gente y hay que tener cuidado con eso. En ninguna parte de España, creo yo, a lo mejor me equivoco, se entiende lo que está pasando en el País Vasco, pero yo creo que en la parte de España en la que peor se entiende es Andalucía. Claro. Yo veo en los rostros de los andaluces, lo he visto esta mañana, verdadero estupor. Cuando se produce un atentado, seguramente porque el pueblo andaluz es uno de los pueblos menos violentos. Quiero contar que una existen sobre cosa, la tierra. quiero a los vascos y una de las ciudades fetiches mías es Bilbao, lo quiero por encima de muchas otras. Y una vez vi en la calle Abades de Sevilla Vascos, qué raros sois, me lo has contado alguna vez. Vascos, qué raros sois. Eso es lo que le produce a un andaluz esa especie de frenopatía, esa especie de sinsentido, esa especie de pisoteo de la sociabilidad, del diálogo, de la paz, sobre lo que tiene que construirse todo, también la independencia, también la libertad, también los ideales. Tú que no sueles hacer juegos de palabras, eso dices, de eso presume en el libro, inventaste aquello de... ¿Cómo están los dos? Inventaste, entre ellos. Inventaste, que estamos conchavados, inventaste aquello de andaluz, en vez de andaluz. Sí. Le encantó a, ¿cómo se llamaba la filósofa que vino, que era discípula de Ortega, que vino tal? María Zambrano. Le encantó, porque ella era muy de escribir sobre la luz. Y yo pongo siempre esa pequeña coma en el andaluz. Tú, hablando con Jesús Quintero de Paraísos, decís que a lo mejor, pero eso no se puede saber, el paraíso es el vientre de la madre, cuando el niño está todavía dentro de él. Hablas también del Caribe como hermosa tierra para paraísos y luego hablas, naturalmente, de Andalucía. Y dices, Andalucía tiene la posibilidad, tiene el clima, la indolencia y la gracia, tiene lo previo, la hermosura, la variedad, la fertilidad. Quizá lo malo del paraíso andaluz lo hemos puesto nosotros, supongo que te refieres a Jesús Quintero y a ti mismo. No, me refiero en general a todos los seres humanos, incluyéndote a ti. Que soy un poquito andaluz, como Claro. dije antes, de Aljaraque. Pero verdaderamente Andalucía, añades, pudo ser el paraíso y, en efecto, Estrabón y Posidonio hablan de los tartesos como si habitasen un paraíso, el jardín de las Hespérides, donde las manzanas eran de oro, quizás se refirieran a las naranjas, y hablando del viejo rey Gerión y de sus rojos toros que levantaban a la luna la frente, y de Argantonio y del estaño, y de gentes pacíficas y hospitalarias que sonreían como reyes, y de un pueblo cuyas leyes estaban escritas en verso, lo cuenta Estrabón. Bueno, dice cosas maravillosas, Antonio. No, pero déjalo seguir. Sí. No, decía No, que dice sí. cosas maravillosas de Andalucía, pero vive en Madrid. No, yo cuando vivo aquí, Que al ya lado. vive aquí, es cerquita, verdad, que se Sara. ha mudado. No me he mudado, y cuando vivo en Madrid resulta que vivo en una calle que se llama Macarena, esquina a otra que se llama Triana, cosa que no has conseguido tú en tu puta vida. Yo vivo en Que Triana. vives al pie de la Torre del Oro y no sabes para qué. Bueno, yo siempre digo que el hoyo de cómo las se mosquea. agujas de la cultura popular, la mayor concentración de cultura popular con la cual yo me he topado en mi vida, está en ese triangulito tartésico, Claro. Huelva, Claro, Cádiz, claro, Sevilla, claro, y que me claro. perdonen el resto de los andaluces, No, que pero es también. verdad, es verdad. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué eso se ha producido No lo ahí, sé. Ahí justamente, y no fuera? yo creo que hay una cuestión de clima y de genes. Hay algo en que la gente ahí es capaz de autoironizarse
cosa que, por ejemplo, los sevillanos no pueden. Los malagueños lo intentan, pero les sale fatal. Entonces, esa especie de potestad de ironía, esa especie de capacidad infinita de sonrisa ante todo, esa especie de encogimiento de hombros ante lo terrible, esa última frase de estaría de Dios, que remedia lo más grande de todo. Todo eso se hereda de padres a hijos y hace que aquello sea, si es necesario elegir algo que precisamente represente lo andaluz, lo más andaluz de todo, ese triángulo. España, un estado de ánimo, dices en el libro. ¿Qué estado? ¿Qué ánimo? Pero no, del estado no hablamos, pero es un estado inconsecuente, pero es un estado de ánimo. Me parece que España siempre depende de cómo te haya funcionado la digestión, de lo que hayas comido, de los daños que te hayan hecho las lentejas y el cocido. Es que el cocido no tuvo la guerra de la culpa de verdad de la guerra civil. La guerra civil es culpable del cocido, de las siestas, de los estados de ánimo. Y entonces, ¿por qué no nos ponemos un poquito de acuerdo en el estado de ánimo? ¿Por qué no señalamos un horario en que todos estemos con buen ánimo para ver, de dialogar y de entendernos? Porque lo que pasa es que no nos entendemos. Póngase usted de acuerdo con don Jesús. No, pero con Jesús, esto son fuegos de artificio. Jesús es una falla, como todo el mundo sabe. Entonces, esto pasa y Jesús y yo seguiremos siendo amigos absolutamente siempre, de eso estoy completamente convencido. Entonces, creo que es un estado de ánimo y que hablamos de la feria tal como nos va en ella. Siempre has dicho que, y lo repites en el libro, que no eres escritor por vocación, sino por destino. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. A mí no se me ha dado otra opción. Seguramente no hubiera elegido ser escritor, sobre todo después de haberlo sido. No hubiera elegido escribir. Por esa razón que decía antes, porque hay veces en que los árboles no nos dejan ver el bosque y entonces el escritor debe retranquearse, debe irse de la vida para contarla mejor y debe vivir no para contar, sino para vivir más. Y es muy difícil la postura del escritor. A mí se me ha traído para que sea escritor, pero desde luego no para que esté alegre ni orgulloso de serlo. No sería escritor. Don Jesús, ¿usted cree que Antonio Gala, cuando escribe, cuando habla, escribe de él mismo y habla de él mismo o no? ¿O habla y escribe de otras cosas? Hasta tal punto que su próximo libro, del que no hemos hablado, se va a llamar... Ahora hablaré de mí. Inminente, Ahora saldrá a finales de hablaré marzo, de ¿no? mí. Ya no Ahora hablaré de mí, pero no es ni un libro, ni unas memorias, ni una biografía, no es nada, es una serie de anécdotas en que yo invito a los lectores que me han oído sobre asuntos a veces trascendentes y sobre las categorías y quizás subido en un coturno, lo invito a entrar descalzo en mi estudio y a sonreír con las anécdotas que me han sucedido y a ser un poco feliz. No doy opiniones en el libro, cuento cosas que supongo que me harán más conocido del lector y que me harán más próximo. Jesús, después de todas estas preguntas, ¿tienes una pregunta más que formular, Antonio? Sí, ¿Y ahora qué? eso es verdad. ¿Y ahora qué? Que es el título del libro de la biografía de Rafael, el cantante. ¿Y ahora qué? Pues ahora nada. Ahora levantarnos y a seguir trabajando. Últimas palabras de 13 noches. Las pronuncia, las escribe el amanuense y notario Jesús Quintero y dicen así. Le pregunta Jesús a Antonio, ¿tiene usted algo contra mí? Y escribe, Jesús, después de tantas horas de amistad, de diálogo, de charla a veces apasionada hasta el enfrentamiento dialéctico, Antonio Gala sonríe, como el gato de Alicia, dejando la respuesta en el aire o en el viento, como diría Bob Dylan. Yo, por supuesto, contra él no solo no tengo nada, sino que le agradeceré eternamente el placer de estas 13 noches. Hasta siempre, señor Gala, fue un lujo compartir con usted la palabra. Hasta siempre, señor Gala. Hasta siempre, señor Quintero. Ha sido un lujo y un placer compartir esta entrega de negro sobre blanco con ustedes. Que los dioses de Tartesos les bendigan y que bendigan también a todas las personas que nos han escuchado, que os han escuchado. La semana que viene, más. Buenas noches.